a una vez más colocar este servicio que ya está en las manos del Señor. De verdad que el tiempo de oración, de adoración fue muy hermoso, hermano. De verdad que no hay mayor privilegio que estar a los pies del Maestro. De verdad que sí, porque solo Él nos sostiene. Solo Él hace ese cambio y esa transformación en nuestras vidas que necesitamos. Señor, te damos gracias por este día, Padre amado. Gracias porque nos sentimos, Señor, halagados de que tú estés en nuestra casa, Señor. De que tú hagas, Señor, vida en nuestra casa, Padre amado. Que cada día que podamos pasar por esa puerta, Señor, podamos sentir tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre. Señor, síguenos enseñando, Padre amado. Sigue rearduéndonos, Señor, de todo aquello que tenemos, Señor, que no te agrada, Espíritu Santo de Dios. Fortalécenos, Señor, cada día, Padre de la gloria. Espíritu Santo de Dios, que me uses una vez más como tu instrumento, Señor amado, para llevar tu palabra, Espíritu Santo de Dios. Desde ahora atamos todo espíritu de distracción, Señor de la gloria. Todo lo que quiera venir en contra, Señor, de tu palabra. Señor, que nuestros oídos, Señor, espirituales sean abiertos en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, amados, seguimos con nuestra serie de Yo Soy Jonás. Y nos vamos a ubicar en el libro de Jonás 4. Amén. El tema de hoy tiene por título la obediencia. Es un tema bien importante para nosotros como cristianos. Porque la obediencia es lo que trae bendición a nuestras vidas. Y cuando hablamos de bendición, amados, créanme que no les estoy hablando de una bendición monetaria, porque eso viene por añadidura. Pero la bendición que trae la obediencia de Dios a nuestras vidas nos está hablando de que nosotros como sus hijos, cuando somos obedientes, Dios trae un cambio y una transformación a nuestras vidas, a nuestra familia y a nuestras generaciones, amados. Nosotros no podemos creer que va a existir un cambio en nuestras vidas y en nuestras generaciones si nosotros no somos obedientes a Dios. Para entrar un poco en contexto, lo que es el libro de Jonás, porque venimos estudiando desde hace días, ya creo que hoy es el número 31, si no me equivoco. Hemos venido hablando de Jonás y vemos un principio, ¿verdad? De un Jonás que fue un hombre desobediente, que desobedeció la orden de Dios. Posteriormente vemos que fue metido en el vientre de un pez. Duró allí 3 días en ese vientre por desobediente. Allí él tuvo que hacer un clamor muy fuerte para que el Señor lo pudiera sacar de ese lugar. Y al 3er día fue vomitado, ¿verdad? Él fue vomitado en tierra firme. Como hablaba el pastor en los días anteriores, cuando pisamos tierra firme, quiere decir que ya hemos logrado entender y recapacitar y reflexionar sobre lo que no hemos hecho, que Dios nos ha enviado a hacer. ¿Ok? Pero más allá de eso, después que pisas tierra firme y reconoces de que yo no he atendido lo que Dios me dijo y reflexiono, vienen unas nuevas oportunidades para mi vida, que yo decido si las aprovecho o no las aprovecho. Después de allí viene un escuchar de la voz de Dios para yo ejecutar lo que Dios me dice. Y por eso nos vamos al libro de Jonás 4, donde continuamos con esta historia y dice: se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, y comenzó Jonás,
a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba, diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Guau, amado, tremenda esta palabra. De verdad que cuando la estudiaba, le decía al Señor, qué dura cerviz, de qué dura cerviz somos el ser humano. ¿Cómo nos cuesta obedecer a ese Dios viviente, a ese Dios que sentimos? Porque es bonito y delicioso de verdad venir a la iglesia o estar en tu casa y buscar de la presencia de Dios y Él siempre nos diga, aquí estoy. Y lo podamos sentir a través de cualquier gesto. Pero cuando salimos de ese momento, se nos olvida y volvemos a ser los mismos. Y por eso hoy la palabra, su título es la obediencia. Antes de decirle qué es la obediencia, quisiera decirle el significado que tiene bíblicamente el número 3. Estudiando, dice que en las escrituras este número aparece 467 veces, porque es un número que representa la plenitud y la perfección de Cristo en la unidad de su cuerpo. O sea que ese número 3 que duró Jonás habla de que realmente existe una perfección. Fue un día perfecto que el Señor creó para permitir que Jonás se arrepintiera y que reflexionara sobre la desobediencia que había tenido para con su padre y poder volver al camino al cual el Señor lo había llamado, que era ir y cumplir un propósito. Y era que no se destruyera Nínive, que era una tierra donde había mucha perdición, hermano. Pero a pesar de que esa tierra estaba perdida, Dios quería restaurarla. Y envió a este hombre a avisarle que tenían que arrepentirse porque si no en 40 días sería destruida. ¿Cuántos de nosotros tenemos situaciones que el Señor nos ha hablado, nos habla en oración, nos habla a través de algún hombre de Dios, nos habla en nuestras vidas, nos habla a través de su palabra y nosotros pasan 3 días, pasan 40 días y el Señor todavía tiene misericordia de nosotros, hermano? De verdad que cuando estudiaba esto yo digo qué hermoso es nuestro Padre y qué misericordioso es, porque habemos personas que estamos luchando con 1 año, 2 años, 3 años, 10 años en un mismo pecado y no queremos pisar esa tierra firme y decirle al Señor, Señor, heme aquí. Quiero cumplir tu propósito. Quiero hacer lo que tú me has enviado. Pero esa dura cerviz no nos permite. Y esa dura cerviz no es otra cosa que el orgullo, hermanos. Porque creemos que lo estamos haciendo bien. Porque creemos que podemos engañar a Dios. Pero como dice su palabra, Dios no puede ser burlado. Amén. Cuando hablamos de lo que es la obediencia, hermano, según la Real Academia, dice que es la acción de cumplir un mandato o instrucción o abstenerse a hacer algo que está prohibido. Es la virtud que tiene una persona de respetar lo que una autoridad te envía a hacer. Wow, yo decía, qué tremendo. Es obedecer a una autoridad. ¿Acaso Dios no es una autoridad en nuestras vidas? Y mientras estudiaba esto, el Señor traía a mi mente, me mostraba a mí como madre y yo decía, wow, cuando yo le digo a mi hijo que haga algo y no lo hacen, ¿qué causa en mi vida? Molestia. ¿A ustedes no les pasa a los que son padres? Causa molestia. Tú le dices, hazme tal, mira, arregla el cuarto, y cuando das la vuelta el muchachito no ha arreglado el cuarto, y vuelves a dar la vuelta y el muchachito no ha fregado los platos, y vuelves a dar la vuelta y el muchachito no ha hecho la tarea. Eso causa molestia en nuestras vidas. Y si nosotros fuéramos ese Dios, ya lo hubiésemos destruido a todos, hermanos, porque cada vez que nosotros nos molestamos reaccionamos con ira.
Porque yo te dije que no lo... Pero Dios no hace eso. Dios en su infinita misericordia sigue en amor tratando de llevarnos a que nosotros seamos obedientes. Amén. Otra cosa que representa la obediencia es que la obediencia es una fe cristiana. La obediencia nos ayuda a cumplir los mandatos de Dios, a tener una actitud voluntaria que no sea impuesta. Dios sabe cuando usted quiere obedecer porque le nace del corazón. Y Dios también sabe cuando usted obedece porque, bueno, es que me mandó el pastor y voy a hacer tal cosa, pero yo realmente no lo quiero hacer. Dios conoce todo eso. Dios conoce también cuando Él le da una orden a usted y usted no la cumple, porque no quiere cumplirla, porque usted cree que usted lo está haciendo mejor que Dios. Todos los días desobedecemos a Dios. Yo decía, qué tremendo y qué difícil para nosotros como hijos de Dios es obedecerlo. Todos los días, hermanos, le fallamos a Dios, porque Dios todos los días habla nuestras vidas. Dios todos los días nos dice, ponte a cuenta con esto. Dios todos los días te dice, arregla esta situación. Dios todos los días te dice, ¿hasta cuándo vas a estar en el mismo lugar? ¿Por qué no avanzas? ¿Por qué no sueltas lo que tienes que soltar para poder ver ese propósito en tu vida? ¿Por qué tú no sueltas la ira? ¿Por qué tú no sueltas el orgullo? ¿Por qué tú no sueltas el mal carácter? Todo aquello que no te permite obedecer la voz de Dios. Y reflexionando más allá, yo decía, Dios mío, qué difícil es. El Señor dice en su palabra, le dice al hombre que trate a la mujer como el vaso más frágil, pero también le dice a la mujer que se sujete a su esposo. Y cuando yo leía esto, me vino a mente eso. Y yo decía, el Señor le dice a la mujer que se sujete al esposo porque por naturaleza la mujer es desobediente. Amén. Y yo me evaluaba. Amado, para mí ha sido un reto, porque no voy a decir que es un proceso, ha sido un reto aprender a sujetarme a mi esposo. Porque toda la vida he trabajado, toda la vida he sido muy independiente. Cuando me caso, para mí, de verdad que fue, y llego a los pies de Cristo, sobre todo cuando llegué a los pies de Cristo, fue terrible cuando me decían, sujétate a tu esposo. O sea, para hacer tal cosa, pregúntale si lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Y lo peor de todo, el pastor me hizo acordar algo, era que cuando yo le decía algo a mi esposo, él me decía, sujétate. Hermano, me subían y me bajaban. Gritado. Y si me ponía aquí cerquita y me decía, sujétate. Y yo veía y respiraba y yo, Dios mío, ¿qué me estás tratando? Pero el sol de hoy, hermanos, no lo voy a decir que lo hago al 100%, pero sí soy una mujer sujeta a mi esposo. De verdad que sí. ¿Qué les quiero decir con esto? Que sí se puede. Uno sí puede, siempre cuando usted decide creerle a Dios. Hermano, cuando el hombre toma la autoridad en la casa y la mujer respeta la autoridad, las bendiciones vienen por sí solas. Amén. A veces las mujeres somos muy tiqui-tiqui. El hombre dice A y nosotros decimos B, porque siempre queremos tener la razón. Y no es que soy machista, ojo, es que es algo que está plasmado en la palabra, amada. Y cuando nosotros cumplimos lo que dice la palabra, va a traer bendición para nuestras vidas. Muchos hogares están destruidos porque la mujer no se sujeta. Quieren ser el hombre, hermanos. Quieren tomar decisiones. Quieren decirle al esposo para dónde vamos, cómo vamos a hacer y qué se va a hacer. ¿Y el esposo dónde queda? Entonces matas un principio y cuando matas ese principio resulta que estás quitando la bendición de Dios sobre tu vida.
Y eso trae una pobreza espiritual. Y más aún, trae una muerte espiritual sobre la casa, hermano. Entonces vemos familias que constantemente están en contienda, que constantemente están en situaciones difíciles, producto de que no sabemos sujetarnos. Es fácil, ¿no, hermana? Yo lloraba. Es más, a veces, en ocasiones, se me olvida, cuando tú no te conectas bien con Dios, se te olvida que tienes que obedecer. Y a veces se me salen las lágrimas cuando le digo, mira, esposo, ¿sabes que voy a hacer tal cosa? No se puede hacer. Y yo, se me viene a la cabeza, es que tú eres mayor de edad, tú puedes irlo a hacer. Y cuando digo eso, yo, Señor, perdóname. Y le digo, no, esposo, está bien, no lo hacemos. Se pierde la bendición, hermano. Esto no es algo de machismo. Estos son principios que debemos empezar a poner en práctica y vamos a ver un cambio y una transformación en nuestra familia. Amén. Otra situación de la obediencia es que debemos ser responsables. Alguien obediente a Dios es responsable. Una vez que el Señor te da una orden, usted cumple inmediatamente. A veces nos dicen, haz tal cosa y lo hacemos cuando nosotros queremos hacerlo. Y ahí usted desobedeció. Y ahí usted no acató una orden. Ya usted no aceptó a lo que se le había direccionado. Jonás, ¿por qué fue desobediente? Porque él lo hizo, tuvo que el Señor meterlo en ese pez de 3 días para que el hombre se estremeciera. Qué mala costumbre el ser humano de permitir que primero lo estremezcan para después ir a cumplir lo que tiene que hacer. Son estructuras que debemos de romper en nuestras vidas para poder avanzar. Amén. Otra de las características de una persona obediente es que lo hace con gozo. Cuando yo tengo gozo y disposición, el Señor lo sabe y mi corazón lo hace con alegría. A veces no sabes ni cómo lo vas a hacer, pero tú vas y lo haces y el Señor te respalda, hermano. Otra de las características es no huir. A veces nosotros creemos que con huir estamos siendo obedientes. No, pastor, yo eso no lo puedo hacer. Yo creo que yo con eso no puedo. Hermano, todo lo que Dios lo envía a hacer es porque Él lo va a capacitar para que usted lo cumpla. Pero si nosotros no tenemos la disposición, primero quedamos como desobedientes y segundo, huimos del propósito. Muchos ministerios han muerto y personas frustradas y con ansiedad, producto de que huyen de los llamados y de los propósitos. Huyen cuando le dicen tienes que ser capacitado. Huyen cuando le dicen tienes que leer Biblia. Huyen cuando dice tienes que orar. Huyen cuando le dice suelta aquello, suelta lo otro. Huimos porque creemos que huir es lo más fácil y resulta que cuando huimos nos estamos matando nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros nos han dicho ya cuál es nuestro propósito? ¿A cuántos de nosotros nos han dicho cómo vas a salir de esa situación difícil en la que el enemigo o usted mismo se encapsuló, se enjauló allí, pero usted dice no sé cómo salir? Pero resulta que ya a través de la lectura de la palabra o a través de alguna autoridad ya el Señor le ha dicho cómo usted va a salir de ese problema. Pero resulta que usted no sale del problema porque usted no toma la disposición de accionar, sino que permite huir y a veces como huimos escondiéndonos, hermanos. Nadie más estaba viendo a Jonás metido en ese pez. Estaba escondido. Y nosotros a veces nos escondemos, no venimos a la iglesia, no escribimos casi, evitamos de hablar con personas para que no nos digan lo que sabemos que tenemos que hacer. Porque a veces nos sentimos señalados, pero no es señalado, es Dios persiguiéndote, diciéndote, acuérdate de lo que te dije, acuérdate de lo que te mandé, suelta aquello, ya sabes la estrategia, acciónala. Y no hacemos nada. Y seguimos en el mismo asiento. ¿Cuántas veces el Señor le dice a los hombres que tengan autoridad en su casa?
Amado, la autoridad no es simplemente para pegar gritos. O en el desconocimiento de la palabra, mi esposo estábamos nuevos en el Señor y me decía, sujétate. No, no es para eso, hermano. La autoridad del hombre es en amor, saber llevar las directrices de un hogar. ¿Cuántas veces? Mira, una de las situaciones más difíciles que estamos viviendo, yo que trabajo a nivel del área de la psicología, me da mucha tristeza ver cuando llegan a consulta por alguna situación y cuando tú profundizas, ni el niño tiene nada, ni en la familia hay algo tan grave, sino que no hay la autoridad del hombre manifiesta en ese lugar. Porque resulta que la mujer es la que resuelve si el niño le da el dolor de cabeza, si al niño hay que llevarlo al colegio, si al niño hay que vestirlo, si al niño hay que bañarlo, si él no sabe ni cómo se hace mercado, ni cómo se pagan los colegios, ni cómo se hacen las cosas. Amado, ahí no hay autoridad de hombre, porque el hombre no es para que grite, el hombre es para que solucione. Y entonces, ¿qué pasa? Estamos viviendo en los hogares matriarcados y eso es obedecer a Dios. La obediencia de Dios es que cada uno cumple el rol para el cual fueron diseñados. Cuando yo entiendo todo eso, yo empiezo a recapacitar y sé que para que una persona tenga obediencia debe haber madurez. Si no hay madurez, yo no entiendo todo lo que he dicho anteriormente. Yo no entiendo que debo ser responsable, yo no entiendo que no debo huir, yo no entiendo que debo cumplir con lo que el Señor dice en su palabra. No entiendo el propósito del por qué el Señor nos llama ayuda idónea. No entiendo el por qué le dicen al esposo que es la cabeza. Entonces la obediencia es algo fundamental en nuestras vidas y necesitamos como hijos de Dios tener una madurez. No podemos seguir yendo por el mundo predicando un evangelio cuando somos niños, porque el niño es el que no entiende. Pero el adulto ya tiene que tener la madurez y entender cuál es su propósito. O usted cuando va a un trabajo, usted hace lo que usted quiere o usted cumple los lineamientos que el jefe le dice porque el jefe le da una estructura, ¿verdad? Y lo cumplimos. ¿Por qué no le cumplimos a Dios, amado? Eso me entristecía porque a veces yo soy igual, hermano. Pero ¿qué pasa? Necesitamos entenderlo, pisar tierra firme, entenderlo y caminar en pro de mejorar cada día para ser hijos obedientes delante del Señor. Amén. Cuando nosotros leemos, vemos en la palabra que en Proverbios 16:20 dice: el que hace caso a la palabra de Dios prospera. O sea, que el que entiende su palabra va a hacer el bien y va a poner en práctica lo que el Señor les demanda. Y también dice que el que confía en Jehová es bienaventurado. Imagínense ustedes. Cuando nosotros vemos Proverbios 19:16, en cuanto a la obediencia, dice: el que cumple los mandamientos conserva su vida. Pero me gustó como lo tiene la traducción actual. Y dice: el que respeta una orden se respeta a sí mismo. El que deja de cumplirla dicta su sentencia de muerte. Fuerte, hermano. Se los voy a volver a repetir. El que respeta una orden se respeta a sí mismo. El que deja de cumplirla dicta su sentencia de muerte. O sea que cada día nosotros nos irrespetamos a nosotros mismos cuando desobedecemos. Y peor aún, estamos dictando una sentencia de muerte sobre nuestras vidas. Por eso es que el Señor dice en su palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento. A veces lo hacemos porque no conocemos de su palabra.
Pero si conocemos, entonces lo estamos haciendo con entendimiento. Con entendimiento estamos firmando una sentencia de muerte sobre nuestras vidas y sobre nuestras generaciones, hermano. Amén. Dice, la obediencia no es solo un deber, sino también una expresión de amor a Dios. O sea que cuando yo obedezco, estoy mostrando que amo a Dios. Entonces yo no puedo decir que amo a Dios si soy desobediente. A veces decimos, yo amo a Dios, Dios es mi vida, sin Dios no haría nada, pero todos los días lo desobedeces, no lo amas. Es como que tú ames a tu hijo y esté pequeño y le des un revólver en sus manos. No lo amas porque lo estás matando. O no le enseñas principios y valores. Cuando nosotros no le enseñamos principios y valores a nuestros hijos, nosotros lo estamos matando, hermano. Ellos tienen que entender que existen normas, que existen reglas y que ellos también deben de cumplirlas. Amén. Cuando nosotros nos vamos al versículo, dice también más adelante la palabra levantó. Amén. Esta palabra representa despertar, avivar, abrir los ojos y ser levantados por Dios. Quiere decir que cuando yo me levanto, yo estoy creyendo con fe en lo que Dios habló para mi vida. Yo estoy entendiendo que Dios hizo algo maravilloso en mí y que yo me voy a levantar a cumplir ese propósito. Porque a pesar de que me caí, a pesar de que tropecé, a pesar de que no cumplí en el momento, Dios es un Dios misericordioso, un Dios de segundas oportunidades, y me levanto. Y en ese levantar, cuando me levanto, es porque ya desperté, es porque ya abrí los ojos. Es porque como cristiano creo que Dios puede hacer algo mejor en mi vida. Y lo importante no es retroceder, es avanzar. Por eso hoy te digo, hermano, que aunque te hayas equivocado, levántate. O sea, abre tus ojos, camina hacia adelante, ve hacia la meta y hacia el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y en eso podemos leer Marcos 5:41, que dice, Jesús le dice a una niña, Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate. Hoy el Señor les dice, amado, levántate, levántate, levántate y avanza hacia la meta. Levántate y sé obediente. Levántate y suelta lo que tengas que soltar y ponte en las manos de Dios para que Dios cumpla ese propósito sobre tu vida y sobre tus generaciones. Amén. En Isaías 61 dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Qué hermoso. La luz representa los planes y el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Dios nos llamó a resplandecer. Dios nos mandó a llevar luz a donde hay oscuridad. Y a veces no somos así, hermano. Venimos a la iglesia, clamamos, le oramos. El Señor en su infinita misericordia nos ayuda todos los días, pero a veces no somos esa luz. A veces llevamos oscuridad a los lugares donde vamos. Y la gente dice, bueno, ¿y este no es cristiano? Necesitamos ser esa luz. Necesitamos irradiar ese esplendor de Dios sobre nuestras vidas y sobre el lugar donde nosotros pisemos. Amén. También está otra palabra que habla conforme. Dice, llegar a un acuerdo o entendimiento con otro. Para yo poder obedecer, debo de estar conforme y estar entendido con el otro al que me está enviando a hacer algo. Si de ejemplo el pastor le dice que haga algo y usted después se va, pastor, ¿qué se cree? Yo no voy a hacer eso. ¿Hasta cuándo me va a estar mandando a hacer algo? O vamos a poner el ejemplo de las primicias.
ya dijo algo que se puede cumplir y de repente usted ahí dijo, no, ¿y qué se cree él? Que yo voy a traerme eso o tal cosa. Entonces la idea es estar de acuerdo, amado. El acuerdo y la unidad trae bendición sobre nuestras vidas. Y a veces pasa así en nuestros hogares, amado, no hay acuerdo, ni con nuestros hijos, ni con nuestros esposos. Y vivimos una vida de apariencias. En la calle somos las mejores familias o en la iglesia, pero en los hogares vivimos peleándonos a cada rato. Vivimos guindándonos. Vivimos diciendo, esto es mío y lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. O sea, ambos trabajan y el dinero de uno es para uno y el dinero del otro es para otro y lo gastan cada quien en lo suyo y no hay un acuerdo de sentarse a ver en qué se puede unir ese dinero, hermanos, y compartirlo en los gastos en comunes que tienen todo como familia. Su dinero no es su dinero. El día que usted decidió casarse y unirse en familia, el dinero es de los dos, hermanos. Y el dinero es para que se usen en las cosas necesarias. Por eso es que hay tantas fallas a nivel de familia, porque no entendemos ni leemos la palabra. O el dinero se va a gastar en lo que al que provee le guste más y eso es lo único en que se usa. No, hermano. Acuerdo quiere decir que ustedes se sientan y conversan y llegan a una decisión conforme y beneficioso para todos. Pero mientras sigamos divididos dentro de la casa, la iglesia va a seguir dividida. Porque eso que ustedes portan lo traen a la casa y al lugar donde ustedes vayan. A mí me impresionaba, obviamente no tenían a Cristo, pero me impresionaba porque a pesar de que yo crecí en una familia que no conoce de Cristo, mi familia siempre ha sido muy unida. Y siempre lo que es de uno era de todo. Entonces recuerdo que unos compañeros de trabajo, él se casa, de hecho nosotros fuimos ahí toda su boda y cuando salimos un día a compartir porque éramos compañeros de trabajo y la esposa también era compañera de trabajo de nosotros y estamos comiendo en un lugar y la persona dice, veo que cuando estamos sacando la cuenta para pagar, el esposo dice, yo me comí tal y tal cosa y es lo que voy a pagar. Y yo veo así, me quedé como sorprendida. Y ella dice, y yo me comí tal cosa y voy a pagar tal cosa. Y yo de verdad súper sorprendida, yo soltera. Y yo sorprendida, yo le digo, ¿ustedes están hablando en serio? Y me dicen, sí, ella paga sus cosas y yo pago mis cosas. Así somos siempre. Y yo, ay, qué horrible, le dije yo a ellos así. Después me callé la boca porque obvio. Pero a mí me sorprendió tanto y yo dije, qué triste. Es triste ver un matrimonio así. Porque no es un matrimonio, amado. El matrimonio no es para sexo. Es algo que lo complementa. Pero el matrimonio es para ayudarnos en todas las cosas, amado. El matrimonio es para cuando usted se siente mal, tenga esa persona ahí que le dé una palabra de aliento. Cuando usted no puede agarrar un vaso de agua, le lleven el vaso de agua, sin que usted lo pida, amada. Entonces imagínate, si en algo tan simple como eso, dividen las cosas, así llevan su vida divididos. Y no debe ser. Tenemos que prestar atención en eso. Tenemos que aprender a llevar un buen matrimonio, porque un buen matrimonio es el reflejo de una buena comunicación con Dios en nuestras vidas. Y ahí sí vamos a hablar que verdaderamente somos hijos de Dios. Amén. Dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que en su palabra dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas y que Él quiere transformarnos, hacernos alguien nuevo. O sea que cuando nosotros llegamos a Cristo, somos renovados por el entendimiento de la palabra del Señor. O sea, yo digo que cuando suceden esas cosas es porque no hemos sido renovados por el Señor. Porque no le hemos permitido, porque el Señor siempre quiere. Lo que no queremos somos nosotros.
Nunca queremos que el Señor nos renueve, que nos vamos a acomodar en la iglesia que nos favorece. Y venir y entrar por esa puerta y sentarnos aquí y decir, estoy bien. Y decir, Dios está conmigo. Y alabamos y levantamos las manos, pero resulta que nuestra vida después de esa iglesia es un desastre. Madre, yo no tengo una vida perfecta. Y yo creo que ninguno de nosotros la tenemos, porque si no ya estuviéramos con el Señor. Pero sí tenemos que trabajar en pro de buscar esa perfección. Amén. Entonces ponernos en cuenta que no estoy haciendo bien y empezar a pedirle al Señor que nos renueve el entendimiento y podamos actuar como Dios actuaría. Amén. Luego vemos otra, que es otra palabra que dice comenzó. Son nuevos comienzos en Cristo. Es empezar de nuevo. Cuando yo comienzo algo y veo la vida de Jonás, veo que Jonás, todo lo que ha pasado, todo lo que ha venido, el Señor le da nuevas oportunidades. Ya estoy conforme, o sea, ya llegué a un acuerdo con el Señor. Sí, Señor, voy a ir a predicar tu palabra a ese lugar para que no sea destruido. Crea que ese lugar es usted, pues. Crea que ese Nínive es cada uno de nosotros. Y que el Señor está mandando a alguien a decirle, a cualquiera de ustedes, a Jan, a Crisner, a Juan Carlos, le está diciendo que no, que va a enviar a alguien, vaya a Nínive y dígale a Juan Carlos que se ponga a cuenta con el Señor porque va a ser destruido en 40 días. Pero resulta que Juan Carlos, cuando escucha la palabra, tiene que ponerse a cuenta con Dios para que no sea destruido. O a cualquiera de nosotros, hermano. Dios me puede tomar un área a mí y decirme, ya te dije que no lo sigas haciendo. Y a veces uno por pena o a veces uno desobedece por pena, amado. Yo tenía una situación de algo que me acontecía y siempre me decían por un nombre que todavía Dios no me ha permitido de que yo sea llamada ministerialmente así. Y yo sentí una incomodidad, pero me daba pena decir. Porque no quería herir de repente el sentimiento de la persona, porque no lo hacía con ninguna maldad. Lo hacía porque él lo sentía así. Y un día el Señor conocía mi incomodidad y el Señor en una madrugada me da un sueño. Y me dijo, hasta hoy permites eso. Y yo no hallaba cómo hacer. Y resulta que yo llegué a la iglesia y yo tenía la duda, pero sin embargo vine y lo hice. Y obedecí. Porque en el sueño el Señor me decía que si yo continuaba así, iba a venir algo terrible para mi vida. Porque no era el momento. Hay situaciones, amado, que no son el momento. Y tenemos que entender que no son los momentos para que de repente te asignen un nombre. Porque eso puede traer muerte espiritual a tu vida. Algo con lo que el humano debe lidiar todos los días es con su ego. Aunque usted no lo crea, si a usted todos los días le dicen, usted es el presidente, usted es el presidente, usted es el presidente, va a haber una mañana que usted se va a creer que es el presidente y se va a comportar como el presidente. Pero resulta que Dios no le dijo a usted que fuera el presidente todavía. Entonces hay que tener cuidado. Porque allí Dios no está. Entonces hoy le digo, levántate. Avanza y no permitas que si ya el Señor ha hablado a tu vida, seas destruido por no atender una orden. Cada uno de ustedes saben cuáles son las órdenes que el Señor ya les ha dado. Tú sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad que sí? Sí, es contigo. Tú sabes lo que tienes que hacer.
Pero hasta que no des ese paso y no avances, vas a seguir dando vuelta en el desierto. Y peor aún, vas a seguir metido en ese vientre. Y no por 3 días, sino por más, te dice el Señor, ¿oíste? Es cuestión de madurez. Ya necesitas madurar. Ya necesitas avanzar. En el nombre de Jesús. Señor, gracias. Comenzar es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Hacer todo lo que Él dice en su palabra. Ponerlo en práctica y permanecer en Él y en su palabra. ¿Cómo nosotros podemos permanecer en el propósito? Obedeciendo y leyendo su palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate, Señor. Sabemos, Señor, que tú estás aquí, Señor. El número 40 representa la prueba, pero también representa la purificación de un cambio y de un juicio en nuestras vidas. No duraron 40 días por durarlo. Duraron 40 días porque 40 días era suficiente para que esas personas pasaran por la prueba y fueran purificadas. Por eso fue en aquel tiempo, amados. No se crean que porque ellos duraron, el Señor le dijo a través de Jonás que en 40 días serían destruidos, se puede aplicar lo mismo por usted. No sigamos jugando con el Señor. No sigamos jugando con su misericordia.